Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al sexto encuentro de Compartiéndonos en Realidad. Esta tarde vamos a compartir una charla con Emilio Rodríguez Ascurra. Él es licenciado en Filosofía, trabaja en medios de comunicación, también asesor en política. Y vamos a conversar un poquito de lo que nos está ocurriendo con esta disciplina que es tan interesante. Bueno, Emilio, buenas tardes y muchas gracias por estar. Fer, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación y bueno, buenas tardes también a todos los televidentes. Bueno, un gusto que estés acá y bueno, para empezar a conversar sobre lo que está pasando. Cuando arranqué este ciclo siempre la idea era poder tener todas las disciplinas para empezar a escuchar un poquito todas las voces desde esos lugares y ver también qué puntos en común hay, ¿no? Porque por ahí uno por ahí piensa que, ¿no? Que desde la antropología, desde la filosofía, desde la psicología, desde la parte más dura de la ciencia, como pareciera que son todos caminos diferentes, pero siempre podemos encontrar puntos en común. Pensando un poco a lo largo, ¿no? de la historia, un poco el hombre o la humanidad, por lo menos en los últimos tiempos, lo que he venido observando, es que nosotros, ¿no? Somos un cuerpo biológico y siempre se ha preponderado un lugar importante a la medicina o a la ciencia, pero en los últimos tiempos hubo como no sé si como un intentar desprenderse, ¿no? de la ciencia o a otro tipo de medicinas alternativas, darle más importancia a la espiritualidad, al psiquismo y más que nada a las emociones, ¿no? Desde la psicología también se apunta mucho al significado que por ahí una enfermedad puede tener con la emoción, o si a través de la emoción se puede curar, ¿no? O podemos estar mejor. Y lo que por ahí pesco es que ahora estamos todos esperando, ¿no? La vacuna y ese salvarse desde la ciencia, ¿no? Como que pareciera como que todos esos caminitos que por ahí intentamos recorrer, pareciera como que fueron barridos por nuevamente la ciencia que vuelve a salvarlos. Yo te quería preguntar qué lectura podríamos hacer o podríamos pensar desde la filosofía, si es como un retroceso que tuvimos como humanidad, como que volvimos a aquello que habíamos intentado como despegarnos de a poquito. Bueno, podríamos pensar varias respuestas. La primera es que todo ciclo histórico siempre, digamos, va y viene permanentemente, ¿no? La historia es como que juega esta cuestión de ir y venir permanentemente. Eh, Sin embargo, creo que nosotros somos hoy una sociedad que, como consecuencia de un gran progreso científico, de un gran progreso social, que en una primera instancia reemplazó, si se quiere, a las preguntas existenciales, a la religión, eh, y hasta a determinados valores que ordenaban y organizaban la vida social por los aportes científicos. Luego le tocó a la misma ciencia entrar en crisis. A la ciencia entendida no exclusivamente como la medicina, Sí. sino a la ciencia entendida desde todo lo que eso tiene consigo, ¿no? Como un concepto mucho más amplio. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano que demostró ser capaz de mejorar medios de comunicación, con esto mejorar de repente el consumo, el comercio, también naturalmente la movilidad de personas, eh, fue el mismo que de repente, hace poquito celebramos, o recordamos más que celebramos, los 75 años de la bomba atómica en Hiroshima, fue el mismo que también con esas mismas herramientas que le aportaba la ciencia, eh, digo, desarrolló el peor de los males, que fue el de las guerras, y que fue Sí, también el de, digo, mejorar, perfeccionar el arte de la guerra, ¿no? sí, Que eso atenta naturalmente contra otros grandes avances o importantes avances que había tenido la sociedad en materia de derechos humanos, en materia de reconocimiento de la dignidad de la persona humana, etcétera. Hoy nos enfrentamos ante un nuevo desafío, que es el de la primer pandemia
en época de redes sociales y sí, en época de hipercomunicación, de hiperglobalización. A ver, la gripe española de 1918 contagió por lo menos a unos 50 millones de personas. Se calcula incluso que pueden haber sido hasta el doble. En nuestro país, la gripe española de 1918 tuvo sí, peores cifras que las que registramos hasta ahora, por lo menos hasta ahora, con esta cepa del coronavirus. Sin embargo, digo, no voy a decir que pasó desapercibida, pero no tuvo la misma injerencia que hoy, eh, porque bueno, nada, de repente no estábamos tan comunicados. Hoy sí, tenemos también el desafío de la sobreinformación, que a veces es peor que la desinformación. ¿Por qué? Porque la desinformación, en última instancia, te mantiene en la ignorancia, te mantiene en el desconocimiento de algo o de alguien. Mientras que la sobreinformación te contamina, te deprime, te asusta, digamos, te recluye sobre vos mismo, ¿no? Entonces creo que también uno escucha todo el tiempo de esta cuestión de, bueno, aparecen vacunas por acá, vacunas por allá, pero de repente la solución a este problema no termina de salir o no termina de aparecer. Todos los países quieren tener así como la novedad, por lo menos los grandes países, ¿no? sí. Eh, Evidentemente esto demuestra también un componente muy interesante, y es que eh, la competitividad entre las naciones no ha desaparecido por la aparición de una enfermedad, en este caso de una pandemia. Sí. Es decir, no se ha pausado y no está pausada, por no decir la guerra entre naciones. Y esto es lo que nos permite también tener un panorama, me, me atrevo a decir, una visión más realista de la cuestión y de no creer en falsas, o no crearnos en falsas expectativas, ni tener un sobreinflado optimismo. Sí, El mundo sí. posterior a esta pandemia no va a ser muy distinto al actual. Sí. Ojalá hayamos aprendido. Esta sobreinformación que vos mencionabas recién ha surgido también desde el mismo campo, que es de la ciencia, ¿no? Desde el mismo campo aparecieron las contradicciones o este informar de más, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Hoy, a ver, si nosotros vemos los diarios, las revistas, los canales de televisión, etcétera, eh, los epidemiólogos, los expertos en salud, y en investigación, etcétera, son como vedettes de turno. Que a ver, no los estoy deslegitimando, todo lo Sí, contrario, hacen un trabajo excepcional. Pero hoy todos quieren estar en la etapa de los diarios, en la mesa de Mirta Legrand, aunque Mirta no esté, digo, quieren estar permanentemente en el graph de un noticiero. Y a veces aparecen ciertos personajes que no miden lo que dicen, que no, digo, contextualizan del todo eh, aquel mensaje que van a manifestar o que van a expresar. Con mucha liviandad, en reiteradas ocasiones, sí, aparecen epidemiólogos, médicos, especialistas que dicen, bueno, nosotros creemos que la población tiene que seguir encerrada. Entonces, bueno, después de 140, 150 días de encierro, uno no puede decirlo con tanta liviandad. Me parece que también tienen que aparecer otros matices y tiene que aparecer de repente algo que es lo que ha faltado, que es la sensibilidad social. Lo sí. que ha faltado es la empatía, me parece. ¿Crees que después de esta pandemia la ciencia o la medicina va a seguir ocupando ese lugar tan importante o como lugar supremo? Viste que los que venimos por ahí de una ciudad o de un pueblo, ¿no? Históricamente, la voz más respetada era el médico, ¿no? El saber de los pueblos era el médico. No se discutía o no se ponía en duda o en tela de juicio ¿no? Lo que decía esa figura, que era como una de las personas más importantes o respetadas de los pueblos.
¿Crees que con estos matices, esta Organización Mundial de la Salud, que a la mañana decía una cosa, que a la tarde decía otra, esta guerra, va a poner como en un tamiz a la gente o al ciudadano común ya después de esta pandemia, cuando vaya, no sé, a un médico y le digan tenés que hacerte 5 tomografías y 4 placas, que ya la persona pueda empezar a decir, y en vez de 5 no será mejor 4 para no irradiarme tanto y una tomografía, una cuestión como más negociada, o crees que la ciencia va a seguir como está en este lugar como supremo, ¿no? Si tenemos que ponerle algún nombre. Creo que todo depende de cómo salgamos de este proceso. Es decir, si efectivamente los aportes que, reitero, para mí son valiosos, que Sí, hace la ciencia, nos ayudan a salir de esto con la menor cantidad de víctimas posibles, aunque han habido muchísimas, y de una forma proactiva, entiendo que sí. Pero aún así, aún cuando, pensemos en el peor de los escenarios, no aparece la sí, vacuna, la pandemia continúa por, no sé, 5 años, cosa que no creo que pase, pero vamos a pensar en el peor de los sí, escenarios. Aún así, a ver, hoy los abogados también son cuestionados por su accionar, y los médicos lo pueden ser tranquilamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los necesitamos, y los vamos a seguir necesitando. Entonces, podremos dudar, sí, pero ellos cuestionar no es tienen en sus desestimar, manos ¿no? lo más sagrado que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Sí. Una cuestión que me Me llamó permito la, ser sí, sí. Una cuestión que me llamó la atención y que por ahí tenía como ganas de preguntarte, es el lugar de la espiritualidad, ¿no? Por ahí pensando un poco qué lugar habrá ocupado, ¿no? Vos mencionaste recién la pandemia de la gripe española, ¿no? Pensar qué lugar habrá ocupado la espiritualidad en esas pandemias y qué lugar también ocupa ahora, ¿no? Viste que muchas veces o antes, bueno, esto es un castigo divino porque se han portado mal, este es un aprendizaje para la humanidad. Quería ver qué opinión tenías en relación a esto, a cómo se habrá visto aquellas pandemias y si hay alguna diferencia con la que estamos transitando ahora desde la espiritualidad, que poco se ha visto, ¿no? Porque, bueno, como decíamos anteriormente, el escenario de las vedettes han sido los infectólogos, poco se ha visto de otro, más que nada lo espiritual, que es desde el hombre, desde que nacimos, ¿no? Sí, imagino que en otras pandemias o pestes por las cuales puede haber atravesado la historia de la humanidad, eh, la visión ha sido distinta en función de que primero no había tantos avances científicos, pero no solo por eso, digo, también porque había otra concepción del hombre, de la historia, y de y una búsqueda distinta respecto de darle una respuesta al por qué, al para qué, del momento y del futuro, ¿no? Es decir, había otra cosmovisión. Probablemente la gripe española haya tenido una visión un poquito más avanzada, pero sin lugar a dudas, la espiritualidad o la religiosidad de nuestros días, que no necesariamente está atada a una práctica religiosa en exclusiva, Sí, eh, digo, creo que ha ofrecido otro tipo de respuesta. Yo no creo que el común denominador haya pensado que esto se debe a un castigo divino. No, sí, la verdad que no. Fanáticos hay en todos lados. Ahora, no creo que sea la mayoría. Todo lo contrario. Creo que en tal caso, este tipo de momentos históricos ayudan a revalorizar, a repensar y a resignificar también valores como el de la espiritualidad o como el de la religiosidad. Me parece que ayudan primero a que la persona se encuentre consigo misma, con sus anhelos, con sus miedos, con su historia, porque tiene mucho tiempo de gusto en su casa. sí, Entonces, y también se ve limitada, la persona se ve limitada no solo en el espacio, sino que a lo mejor también empiezan a aparecer otros problemas. No solo el temor a perder la salud y a morir, eso es el peor de los temores,
sino es el que mueve, de hecho, bueno, vos sos psicólogo y podrás explicar mucho mejor que yo esto, pero digo, aparecen otros temores, como el de perder el trabajo o efectivamente el de haber perdido el trabajo. Aparecen Bien, otros limitantes como el económico, el de la paciencia, el de, bueno, buscarle una explicación a esto, una explicación, no sé si racional, pero por lo menos que dé sentido a esto que estamos viviendo. El mayor problema que hemos tenido en esta pandemia es la incertidumbre. sí, Es lo que más, digamos, nos duele a los seres humanos. Los seres humanos no estamos acostumbrados a la incertidumbre. Entonces, digo, un hombre y una mujer que habían dejado a Dios, dejado de lado a Dios, que habían dejado de lado la espiritualidad, de repente, y que habían hecho de la cuestión económica el centro de sus vidas y de el viajar, de disfrutar y demás, hoy no pueden hacer nada de eso. sí, Entonces, y encima está en riesgo su salud, su integridad física. Digo, creo que evidentemente la religión, la espiritualidad acá ocupan un lugar importantísimo. Que entiendo, no todas las creencias supieron capitalizar. Creo que hay una imagen muy impactante que dio la vuelta al mundo y que para mí es la imagen más impactante de toda la pandemia, sí. que es la del Papa Francisco caminando por la plaza de San Pedro, en un atardecer lluvioso, una plaza de San Pedro completamente vacía. En Semana Y él Santa, ¿no? También rezando fue solo. esa imagen, o en otra. Yo me Eh, acuerdo de la misa Creo que eso del fue Viernes antes, Santo. Sí, me parece que eso fue antes y después fue toda la Semana Santa que también la soledad absoluta de la Basílica de San Pedro. Pero esta imagen de Papa Francisco en la plaza, imagínate un hombre vestido de blanco que irradia luz en medio de tanta oscuridad, sí, me parece que nos permitió a creyentes y a no creyentes, por lo menos creer que había posibilidad de la esperanza, que había una posibilidad y una luz de esperanza detrás de tanta no solo incertidumbre y desolación, sino de tanto dolor, ¿no? sí. ¿Y por qué crees que algunas religiones, decías, no supieron capitalizar? Sí, Porque de repente, sí, por lo menos algunas cuestiones que me han manifestado algunas personas, es que ante la imposibilidad de concurrir físicamente a celebrar su- sus religiones a los templos, sí, no hubo alternativa. A lo mejor hubo una misa televisada, pero no es lo mismo, no es lo mismo, sí, ¿no? Me parece que eh, no se aprovechó como otros los medios de comunicación, las redes sociales, eh, y también denota que no había suficiente formación en las personas al respecto, ¿no? claro, sí. Y es un gran desafío también adaptarse, ¿no? Digo, las diferentes religiones a esto nuevo y al mundo de la virtualidad y a lo que va a venir después, ¿no? Que algo de todo esto va a seguir quedando, más allá que la presencia física vuelva, ¿no? Y el desafío va a ser adaptarse a eso. A nivel, Sí, sí, viste, porque, sí, discúlpame, hay un politólogo muy interesante, argentino, que vive en Portugal desde hace mucho tiempo, que es Andrés Malamud. sí, Él dice que vamos hacia una era de pandemias permanentes. sí, Entonces, evidentemente, nos vamos a tener que adaptar. Esto es adaptarte o adaptar. No hay alternativa. sí, La alternativa es la extinción. sí. Viste que te quería consultar, vamos a entrar a una, ahora cuando empieza a bajar, ¿no? La famosa curva, el famoso pico, la famosa meseta, a convivir con el virus, ¿no? Y ahí se va a poner en juego algo de lo que se está hablando todo el tiempo, ¿no? Si ¿no? Una cosa pendular entre lo colectivo, lo individual, si desde lo individual se construye lo colectivo o al revés. Pero bueno, me parece que ya vamos a entrar que cada vez con distintos nombres, con distintas versiones, se lo empieza a mencionar, que es darle la posta al sujeto, darle la posta al individuo y que la responsabilidad la tenga la persona, digamos, y ya no tanto desde los gobernantes. ¿Cómo ves
lo que va a pasar de ahora en más, digamos, en esa posta, en esa sortija, ¿no?, de la calecita que ahora le toca tenerla al ciudadano. Bueno, en primer lugar espero que sea como vos lo decís, y que esto no se extienda por mucho tiempo más. Me parece que, digamos, la supervivencia de la persona, no solo en materia económica, sino sobre todo en materia psíquica, emocional, ya no da para más. En este sentido, creo que eh, hay la prioridad tiene que estar centrada naturalmente en el individuo. No hay posibilidad, por lo menos para mí, de fortalecer lo colectivo y de, digo, generar espacios seguros sin, primero, conciencia y responsabilidad individual. Es allí donde vamos a encontrar eh, un lugar a Sí. la esperanza de recuperar la vida normal, entre comillas digo la vida normal, o esta famosa nueva normalidad que no sabemos bien de qué se trata, pero que es como la gran promesa. Antes querías Sí. ir al cielo, después querías ir a Europa, ahora querés ir a la nueva normalidad. Que no Digo, se sabe cómo es han ni a ido dónde es. variando a lo largo. No, 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 tal cual. Es la esquina de tu casa, eso es lo peor de todo. Es el café de la Pero esquina de tu bueno, casa. es la esquina, es el compartir con tus seres queridos, con tus amigos. Bueno, eso lo vamos a recuperar. Yo creo que acá tenemos que centrar la cuestión en un mensaje esperanzador. Vamos Sí. a recuperar la normalidad. Vamos a volver a encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Vamos a volver a ir a comer a un restaurante. De hecho, yo ya lo hice porque donde estoy ya estamos en fase 5. Digo, Sí. pero lo vamos a tener que hacer con un montón de cuidados. Lo que tenemos que hacer es de una vez por todas asumir responsabilidad. Ahora, ¿no? Cuando uno va caminando por la calle, a veces te cruzas con personas que van sin barbijo, van sin estas cuestiones mínimas. Y me parece que uno tiene que entender que cuando uno atenta, o cuando uno de repente se permite un gesto de este tipo, primero Sí. que es un idiota. Si lo dijo Dostoyevsky, lo puedo utilizar yo también. Y segundo, creo que no entiende la cuestión colectiva. Y demuestra una gran dosis de egoísmo. De Es la que única sí, forma sí, que vamos sí. a hacer es asumiendo que la salida es comunitaria, pero para que sea comunitaria primero requiere de responsabilidad individual. ¿Crees que si la responsabilidad individual en estos momentos estuviera como muy fuerte o muy empoderado por cada una de las personas, no haría falta que un presidente decrete un DNU para que no haya reuniones sociales? ¿No? Ahí habría algo que todavía no termina como de acomodarse, ¿no? A ver, yo creo que el Estado de alguna u otra forma se ve obligado a mediar en función de que el sistema sanitario de nuestro país es un desastre, que podría haber sido un desastre si no se mediaba de alguna u otra forma. Sí, Ahora bien, no se puede vivir en una cuarentena eterna, como tampoco se le puede prohibir a las personas encontrarse con sus propios familiares. sí, ¿Por qué? Porque una persona anciana, no voy a decir edades para que nadie se sienta mal, pero que no puede ver a sus nietos, digo, no tiene ni tiempo ni miedo de morir. Tiene miedo de morir sin haber visto a sus nietos, sin haber compartido con sus hijos. sí, Entonces, el ser humano es un ser social y el primer núcleo social es la familia. Si nosotros empezamos a cortar esos lazos, evidentemente, tal vez no moramos de coronavirus, pero sí nos habremos deshumanizado, habremos muerto nuestra humanidad. sí. Lo que también Entonces, sí, decime. digo, creo que el Estado evidentemente algo tenía que hacer, porque de hecho lo hicieron todos los estados nacionales, o por lo menos gran parte de los estados que son más o menos responsables. Hasta llega un momento donde la responsabilidad ya deja de ser un problema de Estado y pasa a ser una cuestión individual. Sí. Lo que se está viendo también es que muchas se ha como metido como tanto miedo que por ahí, ¿no? Si se habilitara ahora muchas de las actividades o muchas de las cuestiones,
no todos quisieran volver a ver a aquel ser querido o volver a juntarse. Pasó también desde la profesión de psicólogos, no éramos una profesión esencial, se decretó que era esencial, e igual tampoco se volvió, ¿no? Porque muchos profesionales no quieren y muchos pacientes tampoco porque tienen temor, ¿no? Ha sido como muy grande lo que se ha instalado, por lo tanto va a ser como, ¿no? Va a llevar un tiempo eh, adaptarse. Yo- sí, yo creo que puede llegar a llevar algún tiempo. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Es decir, fíjate en España, habilitaron las playas y se llenaron. Explotaron, sí, Miremos la ciudad de Buenos Aires. Les dijeron, pueden salir a correr y estallado el Rosedal y los lugares esos donde hacen esa cosa que se llama correr, que yo no hice nunca en mi vida. Pero bueno, digo, acá mismo donde yo estoy, nos dijeron pueden salir a comer y se llenaron los restaurantes, por supuesto, con las limitaciones que tiene, que hoy no puedes ocupar todas las mesas, tiene que haber una de por medio vacía, pero bueno, no había. sí, Digo, las que podían estar con gente estaban con gente. Entonces, no sé hasta dónde nos va a costar adaptarnos. Yo creo que nos cuesta mucho más adaptarnos a esto, al encierro, al no poder ver a nuestros seres queridos, al no poder compartir. Y eso también están después que yo, por supuesto, no, no comparto criterio las fiestas clandestinas. sí. Digo, me parece que eso denota una gran irresponsabilidad, sin lugar a dudas. Ahora bien, también denota que los seres humanos necesitamos espacios donde encontrarnos y donde celebrar. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Históricamente. Desde Sí, cuando hay pero una también hay que preguntarnos prohibición, qué hay de genera fondo. todo lo contrario. Absolutamente. Sí. Y a nivel político internacional o el posicionamiento, digamos, todo esto está provocando, ¿no? Y bueno, ahora ya entramos en la guerra de las vacunas, de que un país la saca antes, el resto acusa de que no es serio, entonces el otro día lo saca otro país. Eh, ¿Cómo crees que va a haber una diferencia o algún quiebre en los liderazgos de los principales líderes, digamos, mundiales? Y, y dónde vamos a quedar nosotros, ¿no? Como región, como Latinoamérica y como Argentina. ¿Va a ser un poco, nos va a tocar alguna buena o crees que, o crees que no? Mira, Latinoamérica tiene el gran tiene el gran mal de ser Latinoamérica, ¿Te quedan mal de? de ser Latinoamérica. No, en esta no jugamos nosotros. Eh, creo que, digamos, el reposicionamiento o el surgimiento o no de nuevos liderazgos o de nuevos países líderes depende de varios factores. El primero es de cómo salgamos de esta, insisto en esta idea, pero también de dos cuestiones más. La primera es de qué va a pasar con Alemania sin Angela Merkel, que para mí es la gran estadista de estos tiempos. Sí, Angela Merkel ya anunció su retiro antes de la pandemia. Y lo segundo es qué va a pasar en Estados Unidos en noviembre cuando tengan que decidir entre continuar con Donald Trump o pensar en una alternativa. Esto es crucial. sí, Después está la cuestión de, bueno, qué va a pasar con China, qué va a hacer la Organización Mundial de la Salud al respecto, si va a investigar, si va a mirar para otro lado como ha hecho hasta ahora. Bueno, eso es lo que habrá que ver también. Pero depende mucho de lo que pase, insisto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde Donald Trump digo, decidió quitarle todo el aporte que le hacía la Organización Mundial de la Salud, que era un gran porcentaje, era el mayor porcentaje que recibía esta entidad. sí. Uno puede compartir o no el criterio utilizado por el presidente Trump, pero bueno, es un hecho objetivo. Eh, entonces, creo que sí puede llegar a haber un reposicionamiento eh, de, de algunos países, de algunos liderazgos, pero siempre dependiendo de quién salga mejor parado de eso. Nosotros no. No nos toca. Es una cuestión de sentido común. Digo,
Solamente podemos hacer noticia por haber tenido la cuarentena más larga de la historia, o de esta pandemia por lo menos, nada más. Sí, Después yo no veo otro hecho. A ver, pues yo no soy un romántico de por sí. Entonces, digo, ¿por qué deberíamos estar en los libros de la historia de la pandemia? No encuentro un hecho objetivo, no desarrollamos ninguna vacuna. Tuvimos tantos contagiados como lo tienen, no en cantidad a lo mejor, pero tuvimos un montón de contagiados como tienen países como Brasil, como Estados Unidos, como, por supuesto, no tuvimos la misma cantidad de muertos, pero sí nos hemos, digo, sumergido en una crisis económica gigantesca de la cual nos va a costar muchísimo salir. sí. Que no hayamos tenido la misma cantidad de muertos, eso lo ves por un sistema sanitario que se fortaleció, por cuestiones que todavía no están científicamente comprobadas, pero que algunos infectólogos dicen que el virus ha perdido fuerza, eh, o ha sido más leve, No, o se dio. no sé, no quisiera dar una respuesta para decir, creo que no estoy capacitado, pero, a ver, creo que evidentemente una sociedad que está encerrada es naturalmente una sociedad que no se contagia y por tanto no produce muertos. Esto es muy difícil discutirlo, más allá de que se hayan permitido ciertas flexibilizaciones en algunos lugares, algunos digan que no se cumple la cuarentena, con urbano, demás, yo no lo he visto. Ahora bien, eh, me parece que es una cuestión de sentido común, Sí. pero no vamos a pasar a la historia por eso. Bueno, esperemos pasemos por otra cosa, ¿no? Positiva a la historia, o que después de esto nos encaminemos un poco mejor todos. Bueno, Emilio, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tus palabras, tus ganas, y bueno, contarme, si quieres contar un poquito qué es lo que estás haciendo ahora, o dónde te podemos ver, dónde te podemos escuchar. Bueno, gracias a vos en realidad por el contacto, también por la confianza. Hemos respondido dentro de lo que podemos. Lo pueden encontrar todas las semanas en Realpolitik, que estamos llevando en la agencia Realpolitik. Estamos desarrollando un programa de televisión Sí, donde estamos entrevistando a personajes de la cultura, del arte, de la actualidad, de la política. Pronto vamos a tener nuevas novedades, si son novedades, son nuevas. Eh, e invitados muy interesantes que creo que merece la pena que los escuchemos. Yo creo que hoy la salida a esta pandemia es mucho más profunda que un hecho que atente contra la salud, sí, eh, es por el lado de la cultura, es por el lado del arte, del pensamiento, porque la cultura implica lo colectivo, implica el compartir y por tanto implica la responsabilidad, ¿no? Pero implica también, o involucra también al ser humano desde su dimensión más profunda y busca trascender a partir de eso. Así que bueno, nada, se pueden encontrar ahí en Realpolitik y si no en los podcasts semanales de Cadena Buenos Aires, tienen que entrar en sí. cadenaba.com.ar, van a ir al sector de podcast y creo que todos los lunes o martes lo suben. Perfecto. Sí, y como decís vos, el arte siempre nos ha salvado, ¿no? O ha salvado a la humanidad. El conectarse un poquito Absolutamente. con el corazón, con los sentimientos, y creo que es por ahí, ¿no? Más allá de ciertos tanques de medicina, de ciencia, de miedo, siempre tratar de conectarse con uno mismo, con las emociones, con los sentimientos, con el corazón, es el norte, ¿no? Es el norte de aquí Tal cual. Y aparte también me parece que después de casi 150 días de cuarentena, digo, es momento de darle oportunidad a la esperanza y entender Sí, que de esta vamos a salir, que vamos a volver a la normalidad. Cuando hay gente que te dice, no, la normalidad no existe más, es mentira. Vamos a volver a la normalidad y vamos a volver a encontrarnos con nuestros seres queridos. Por supuesto, habrá que tener cuidado y habrá que hacerlo de un modo distinto. Ahí es donde está la diferencia, nada sí, más. Pero vamos a volver a la normalidad, eso estoy sí. Y convencido. un poquito más de paciencia. Un poquito más de paciencia, esperemos no mucha, porque hay gente que ya no puede más. Sí, eh, pero bueno, con optimismo, con responsabilidad.
con optimismo, responsabilidad para adelante. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.